La economía y la bolsa llevan todo este 2023 en una tremenda incertidumbre y son muchas las personas que están preocupadas por si nos dirigimos a una recesión suave o dura. De momento estamos viviendo una baja tasa de desempleo y fortaleza de los consumidores estadounidenses, variables que a menudo se citan como razones para no preocuparse por una recesión. Pero mirando la evidencia histórica, podemos argumentar que estos son indicadores extremadamente atrasados en el ciclo y que por lo tanto su fortaleza actual no nos garantiza que estemos o que vayamos a entrar en una recesión suave o ligera. Esto, añadido a los eventos recientes que comenzaron con el Silicon Valley Bank, donde aquí podemos observar en el siguiente gráfico la catástrofe en bolsa del sector bancario desde el 8 de marzo, destacan aún más si tenemos en cuenta que se desconocen los impactos de este agresivo ciclo de aumento de los tipos de interés. Por ello, en este vídeo vamos a analizar variables muy importantes actualmente, como son el empleo, el crecimiento de la masa monetaria, la curva de los tipos de interés, la confianza del consumidor y también la valoración actual en la bolsa, tanto americana como europea, para analizar y tratar de estimar, teniendo en cuenta datos históricos, cuál podría ser la posible fecha en la cual empezara esta recesión real, además de observar otros datos interesantes como cuándo podría empezar a subir el mercado, la bolsa. Por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo de manera gratuita y también dejes un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores que estamos creando entre todos y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Empezamos por el principio, el empleo. La pregunta es, ¿el sólido mercado laboral actual significa que no habrá recesión? Bien, pues la respuesta podría ser que no. Y es que el empleo es un indicador atrasado, lo que decimos en inglés lagging indicator. Por lo tanto, está muy rezagado al crecimiento del PIB. Aquí podemos ver representado un lagging indicator o un indicador atrasado, es decir, la barra verde. En este siguiente gráfico tenemos dos barras azules. La más oscura es el crecimiento real del PIB y el azul más claro es el desempleo. Aquí se nos muestra que en las últimas tres grandes recesiones, excluyendo la pandemia, el desempleo solo comenzó a aumentar mucho después de que el crecimiento del PIB comenzara a caer, con un retraso de 3 años, 1 año y 5 años para los ciclos de 2004, 2000 y 1984 respectivamente. No podemos predecir con precisión si habrá una recesión suave, dura o nula, sin embargo sabemos que el bajo desempleo actual que vemos no nos da señales definitivas sobre el futuro crecimiento del PIB o del PIB. El crecimiento del PIB cayó durante el último año del 4 al 1%, como podemos ver, y durante ese periodo el desempleo se mantuvo en el 1%. Este comportamiento rezagado no es inusual y no indica necesariamente que el desempleo o la economía no se deterioren. Ahora, la pregunta también puede ser, ¿cuánto tiempo continúa aumentando el desempleo después del final de un ciclo monetario restrictivo? Con ciclo monetario restrictivo me refiero a una disminución de la oferta monetaria, de la masa monetaria y también de un aumento de los tipos de interés. Ambas son políticas restrictivas que congelan o que frenan la economía. Y la respuesta puede ser años. Y es que en esta tabla podemos observar el retraso entre el final del ciclo monetario restrictivo y el pico del desempleo. El desempleo siguió aumentando durante 34 meses después de los dos últimos ciclos de aumento, en 2004 y en 1999, cuando el desempleo alcanzó un máximo del 3% y el 5% respectivamente. Ahora estamos en un momento de aumento agresivo de los tipos de interés, aunque hay muchos bancos y muchos inversores que ya empiezan a estimar una bajada de estos tipos, es decir, un cambio de narrativa en la Fed, de la Reserva Federal, para pasar de un discurso más restrictivo a uno más flexible. Si nos ponemos en un escenario ficticio, podemos intentar calcular para tener una idea simplemente, obviamente nadie tiene una bola de cristal, pero para ponernos en un escenario según lo que esperan los bancos de inversión, podemos ver en la tabla anterior que la media de dispersión entre la finalización de ese ciclo monetario restrictivo y el pico del desempleo es de 18 meses. En la siguiente tabla tenemos varias estimaciones, este gráfico es de JP Morgan y vemos que se espera actualmente, ya que estas estimaciones pues pueden ir cambiando a lo largo de los meses, pero se espera que se empiecen a bajar los tipos de interés a principios de 2024. Entonces, si tuviéramos en cuenta que esto sucede así y que esta media es de 18 meses, podríamos ver este pico de desempleo a los 18 meses
meses o lo que sería junio-julio de 2025. Pero obviamente, como digo, esto simplemente es para que tengamos una idea de lo que ha pasado históricamente y de lo que podríamos ver ahora. También en cuanto al mercado hay una pregunta interesante, y es ¿cuánto tiempo antes de un pico en el desempleo se recupera el mercado? Ya que el mercado, al contrario que el desempleo, que es un lagging indicator o un indicador más retrasado, el mercado suele funcionar al contrario y suele ser un indicador anticipado o leading indicator. En la siguiente tabla podemos ver que aunque el desempleo empiece a subir mucho después, el mercado comenzó a recuperarse entre 3 y 7 meses antes de los picos de desempleo en los dos últimos ciclos, excluyendo la pandemia. Por lo que aquí vemos cómo el mercado se anticipa, y si nos volviéramos a poner este escenario ficticio que estima JP Morgan, pues si el cambio de narrativa fuera a principios de 2024, veríamos un inicio de una posible potencial tendencia alcista en el mercado a mediados de 2024. Ahora pasamos al punto número 2, el crecimiento de la masa monetaria. Aquí os dejo la definición de Investopedia. Es la estimación de la Fed de la oferta monetaria total, incluido todo el efectivo que la gente tiene disponible, más todo el dinero depositado en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y otros vehículos de ahorro a corto plazo, como certificados de depósito. Entonces, aquí podemos ver que estamos viviendo el mayor cambio en este tiempo frente a ciclos anteriores, con una fuerte caída en el crecimiento de esta M2, de la masa monetaria, que se ha reducido al menos 2%, un nivel no visto en los últimos 50 años. Desde la década de 1970 no hemos visto un crecimiento negativo. Esta es también la primera vez en la que estamos en un ciclo de aumento de tasas, de tipos de interés, cuando la M2 ha disminuido tanto. Si la liquidez es un soporte clave para los mercados, esta es una señal clara de que esta liquidez se está agotando. Históricamente, los mínimos del mercado han coincidido o retrasado el mínimo de la M2, lo que aún no ha sucedido. En la siguiente tabla también podemos observar cómo los mercados en promedio tocaron fondo 4 meses después de que terminó el ciclo monetario restrictivo, especialmente durante los ciclos de aumento de tipos de interés que ocurrieron en las últimas 2 décadas. Ahora pasamos a la inversión de la curva de tipos de interés, y es que estamos viviendo la inversión de la curva más grande de los últimos 40 años. Esta inversión de la curva de tipos de interés es uno, por no decir el indicador adelantado más fiable para predecir una crisis o una recesión, como podemos ver en la siguiente imagen. Y es que esta inversión ha sucedido justo antes de la crisis de las .com, antes de la crisis financiera y antes de la crisis de 2020. Sin embargo, ahora esta inversión es particularmente muy profunda. Como podemos ver en el siguiente gráfico, la última vez que vimos esta gran inversión en la curva de rendimiento de 10 años frente a la de 2 años, es decir, la curva de tipos de interés de 10 años menos la de 2 años, fue en la década de 1980, lo que condujo a una recesión forzosa. En este ciclo, la curva de rendimiento de 10 años frente a la de 2 años se invirtió desde julio de 2022, mientras que la de 10 años frente a 3 meses se invirtió en octubre de 2022. La última inversión ocurrió en 2019 y siguió una recesión 13 meses después. Históricamente, estas inversiones sostenidas de la curva durante el endurecimiento monetario generalmente fueron seguidas por aterrizajes o recesiones bruscas, en 4 de los 5 casos que vemos en esta tabla, aunque las recesiones reales en promedio ocurrieron 24 meses después de que la curva de rendimiento se invirtiera por primera vez. Bajo este escenario, la recesión real podría empezar 24 meses después de julio de 2022, es decir, en julio de 2024. Y antes de pasar a ver la valoración actual de la bolsa americana y europea, pasamos antes a observar un indicador muy importante, la confianza del consumidor. Si bien a primera vista parece que la resiliencia de la confianza de los consumidores puede ser un indicador que genere fortaleza en la economía y que nos pueda llevar a un aterrizaje, a una recesión más suave, como podemos ver, la confianza del consumidor se ha visto afectada en la impresión más reciente y se ha alineado en gran medida con el mercado y las tendencias macroeconómicas. Históricamente, durante los ciclos económicos monetarios restrictivos, pues como era de esperar, la confianza del consumidor se resiente
vayamos a entrar en una recesión más suave o más agresiva. Y por lo general no vemos que esta confianza cambie hasta que la Fed en este caso tenga un cambio de narrativa, ya que podemos ver que esta confianza del consumidor se mueve un poco con el mercado. Históricamente la confianza del consumidor en Estados Unidos ha coincidido con los ciclos del PIB, como ha sido este caso actualmente. La impresión reciente mostró una caída de la confianza del consumidor en febrero, lo que generó preocupaciones sobre la fortaleza del consumo en el futuro. Como podemos ver aquí también, la confianza del consumidor, como ya hemos comentado, se mueve cerca con el mercado. Históricamente, durante los ciclos de ajuste monetario más restrictivo, la confianza del consumidor se vio afectada independientemente de si ese aterrizaje fue duro o suave. Por último, pasamos a la valoración. Ahora, como he comentado, vamos a pasar a ver la valoración de la bolsa. Pero antes, para los que estáis interesados en crear o ya tengáis una cartera de acciones, os quiero mostrar dónde podéis encontrar ideas de inversión de manera gratuita. Con más de 1 millón de instrumentos de inversión, mejores precios de pedido, 2,5 hasta 3% de rentabilidad en su cuenta de ahorros y atención al usuario en castellano, tenemos a Freedom24, un broker europeo para invertir y ahorrar. Se trata de una empresa fundada en el año 2008 con más de 350.000 clientes en todo el mundo y regulada por las principales autoridades de supervisión como la SEC. De hecho, el holding FRHC cotiza en el Nasdaq. La plataforma ofrece más de 1 millón de instrumentos, entre ellos acciones, ETFs, opciones y futuros, y con el broker se tiene acceso a las 15 bolsas de valores más grandes de Estados Unidos, Europa y Asia. Algo muy interesante es que si os registráis de manera gratuita y vais al apartado de servicios y clicáis en qué comprar, os aparecerán, como veis, muchas tesis de inversión de empresas cotizadas en bolsa, de sectores e incluso de ETFs. Por ejemplo, aquí tenéis la tesis de Micron, donde se os explica y argumenta por qué podría ser una buena oportunidad o idea de inversión, con un análisis exhaustivo que incluye también su valoración. Obviamente no son recomendaciones de compra ni de venta, pero es un muy buen sitio para generar ideas de inversión. Si os interesa registraros de manera gratuita, os dejo el enlace aquí arriba y también en la descripción. Aquí podemos observar cómo Estados Unidos ha bajado su múltiplo, es decir, su precio o valoración en bolsa, pero todavía está por encima de la valoración media a largo plazo. Europa, en cambio, está cotizando en el percentil 25% de su rango histórico, es decir, 13 veces el PER forward de beneficios del año que viene, a 12 meses vista, y Estados Unidos está en el 65, es decir, a 17,3 veces, algo más caro. Europa cotiza con un 25% de descuento frente a Estados Unidos. Es un descuento mayor que antes de la pandemia, cuando cotizaba con un 20% de descuento, finales de 2019. También quiero destacar el siguiente gráfico que me parece importante, ya que hay muchas acciones caras europeas que han bajado de precio, han bajado su múltiplo, pero siguen estando tan caras como en cualquier momento fuera de la pandemia, como podemos observar. Vemos esa gran bajada, pero vemos que los múltiplos siguen siendo o siguen estando muy parecidos a sus medias históricas. Por lo tanto, aunque vemos que esto es el mercado en general y que si vamos a casos específicos y hacemos stock picking podemos encontrar acciones baratas en cualquier mercado, sin embargo, en general vemos que el mercado europeo cotiza con un gran descuento también porque ha sufrido más, sobre todo con la última guerra, los precios energéticos, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos también ha tenido una gran tendencia alcista en los últimos 10 años que ha llevado a que las valoraciones pues sean menos atractivas. Por lo tanto, como siempre comento en el canal, esto al final se trata de pesimismo y optimismo y los flujos de capital van cambiando de un sitio a otro teniendo en cuenta qué es lo más popular y qué es lo más barato. Los últimos años la inversión más de moda y la inversión más popular ha sido en Estados Unidos, sobre todo en ETFs y en indexación, pero ahora parece que los flujos de capital podrían venir hacia Europa ya que las valoraciones son más atractivas y hay muchas empresas de calidad que están a precios ridículos. En este gráfico, para acabar, también podemos ver que ha habido una relación significativa entre los rendimientos de los bonos y el múltiplo del mercado americano en los últimos 20 años. El múltiplo americano actual está por encima del valor razonable, es decir, estaría caro dado el nivel de rendimiento nominal del bono estadounidense a 10 años. Vemos que ese puntito rojo está por encima de lo que marca esa línea de puntos discontinuos.
De hecho, el múltiplo actual de Estados Unidos es de 17,6 veces y está un 9% por encima de la valoración prevista según esta correlación, que sería de 16. En Europa, en cambio, vemos que este puntito rojo está por debajo de la línea discontinua. Esto nos indica que el múltiplo de mercado actual de 12,7 veces está por debajo de su valor razonable real de 13,5 veces si tenemos en cuenta esta relación histórica del múltiplo con el nivel actual del rendimiento del bono alemán nominal a 10 años. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido un poco para tener una idea de dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Recordad que si os ha gustado os podéis suscribir aquí debajo y dejar un like para apoyarme a mí y a toda la comunidad que estamos creando entre todos. Os dejo aquí un vídeo que os puede interesar si os ha gustado este, y recordad siempre invertir con cabeza.